Queridos maestros, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al curso de didáctica de la matemática. Esperamos que además de útil este pueda ser un tiempo entretenido, un tiempo desafiante y que puedan llevar consigo una serie de herramientas que puedan ser útiles en nuestra práctica pedagógica. Hemos diseñado este curso de tal manera que podamos abordar algunos temas claves del nivel primaria y no podemos comenzar si es que primero no tenemos una palabra de oración. Los invito a orar. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de poder servirte como maestro, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de compartir entre nosotros esta experiencia maravillosa que es el de formar niños, Señor. Ayúdanos a que este curso pueda sernos de utilidad. Inspíranos, Padre, en las sugerencias, en los tips, en el conocimiento que vamos a compartir y pon nuestra disposición a tope, Señor. Creemos que nuestros niños así lo merecen. Te damos gracias por tu presencia y tu inspiración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Listos para comenzar? Muy bien, entonces vamos a ponernos las pilas, vamos a cargar las baterías, porque hoy vamos a comenzar abordando una temática relacionada a primer grado de primaria. No sé cuántos de nosotros tengamos la experiencia o hemos tenido la experiencia o nos encontramos en este momento trabajando con niños de esta edad, pero hemos decidido abordar este curso comenzando con este tema, porque aunque enseñemos cuarto, quinto, sexto de primaria, es fundamental que tengamos claridad de estos primeros procesos fundamentales como lo es la construcción del sentido numérico, el hecho de lograr que nuestros niños se apropien de lo que el número es, para lo que sirve y sobre todo sepan cómo jugar con él, cómo manejarlo, cómo utilizarlo para los objetivos que van a tener a lo largo de toda su vida. Así que hoy vamos a hablar de la construcción del número. Y quiero comenzar pidiéndole algo. Allí donde usted está, por favor, escriba el número 5. ¿Sí? Escribe el número 5. ¿Sí? ¿Lo hizo? Y al haberlo hecho, seguramente usted hizo este ejercicio. Y si tiene una bonita letra, su 5 debe haber salido fabuloso. Bueno, ahora le pido por favor que pensemos acerca del número que tenemos frente a nosotros y nos planteemos una primera pregunta. ¿Lo que tengo frente a mí es un número? ¿Ese es el número 5? ¿O qué es realmente lo que tengo frente a mí? Generalmente, cuando nosotros trabajamos con los números, incluso desde el nivel inicial, nos referimos a este símbolo como el número, en este caso 5. Y en esa misma lógica hablamos del número 2, del número 3, del número 8. Y seguramente algunos de ustedes ya la agarraron y dicen, a ver, ¿este es un número o este es un símbolo que representa un número? Sí, ¿verdad? Porque lo que para nosotros en el sistema simbólico que utilizamos, esto representa 5, para un romano, porque así los conocemos nosotros, el 5 es este. Y entonces yo podría decir que el número 5 está bien o está mal escrito en función al sistema, al lenguaje que utilizamos. Eso me deja ver, me deja inferir de que cuando yo escribo el símbolo, yo no estoy escribiendo el número, yo estoy escribiendo el símbolo que representa el número.
Es decir, esto solamente es una representación de algo a lo que llamamos número. Y entonces la pregunta se nos complica, porque si esto es un numeral, porque ese es el nombre real que tiene, a este símbolo nosotros le llamamos numeral, en nuestro uso cotidiano, número, y no está mal porque es el lenguaje cotidiano que utilizamos. Si este es el numeral, el símbolo que representa al número 5, entonces, ¿qué es el número 5? ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? Vamos a ver. ¿Qué es el número? El número es una construcción abstracta. Yo no puedo coger un número. Yo no puedo mostrar un número. Como es abstracto, necesita ser representado y de aquí es donde viene el símbolo que lo representa. Es una construcción abstracta. Es un objeto intangible. Es una idea. Esa idea, por eso es que construir la idea, el generar la idea clara en cada uno de nuestros niños, implica generar una noción. ¿Qué idea tengo yo del concepto número? Y estaría muy mal que Juan tenga una idea de número y María tenga otra idea y Nina tenga otra idea. Si bien es un objeto abstracto, hay consenso respecto a lo que es el número. Y el desafío que tiene el profesor de primero de primaria es que los niños generen esa noción de número sin que tengan que explicar qué es un número. No les vamos a pedir a ellos que nos definan qué es un número, pero que desarrollen la noción de número, esto es vital. Y vamos a ver a lo largo de la sesión algunos ejercicios que solemos trabajar con nuestros niños en el primer grado de primaria que no necesariamente ayudan en la generación de esta noción. El segundo aspecto, el número nos da la idea de un infinito de conjuntos equipotentes. ¿A qué le llamamos un conjunto equipotente? O conjuntos equipotentes son los conjuntos que comparten la misma cantidad de elementos. Entonces, si ustedes me ayudan aquí en la mesa, que nuestros queridos amigos del equipo técnico nos han provisto, yo puedo hablar de conjuntos equipotentes cuando, por ejemplo, tengo los plumones, si los vemos a la vista, si los vemos de cerca, si me ayuda la cámara, por favor. Yo tengo aquí un conjunto de plumones, tengo un conjunto de hojas y tengo por aquí la manzana, tengo el reloj y quiero aprovechar algunas otras cuestiones que tengo aquí a la vista y voy a mostrar y utilizar estos dos libros. Entonces, yo voy a decir que en la mesa tengo representados algunos conjuntos. Tengo conjunto de libros, tengo el conjunto de plumones, tengo el conjunto de hojas de papel, tengo la manzana, el reloj y la mota. Voy a quedarme con estos ejemplos. Me doy cuenta que si yo trato de encontrar algún aspecto en común, las hojas, los plumones y los libros podrían tener algún aspecto común si me dicen, bueno, están hechos de papel o sirven para escribir. Pero el elemento, el atributo que hace que estos tres conjuntos sean que tengan alguna similitud es la cantidad de objetos que los componen. Yo me doy cuenta que independientemente de la naturaleza de estos objetos, del tamaño, del color, de la forma, eso queda en un segundo plano. Ahora lo que me importa es que estos tres conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Esa misma cantidad de elementos, que en este caso son 2, es lo que a mí me da la idea de número. El número es un conjunto imaginario o es un infinito de conjuntos imaginarios que comparten entre sí una cualidad común, que es la cantidad. Por eso se dice que es una idea de un infinito de conjuntos equipotentes. Yo puedo tener diversos objetos, como en este caso, tengo una manzana, tengo un reloj y tengo una mota. Probablemente entre los tres va a ser muy difícil encontrar un atributo común, pero resulta que sí tienen un atributo común abstracto. No lo veo en color, no lo veo en forma, pero comparten la cantidad, que en este caso es 1. Esto que
de alguna manera nosotros decimos, sí, claro, es lógico, comparten este criterio en común o este atributo en común. Los niños no lo ven. Los niños no tienen la posibilidad de abstraer esa idea de conjuntos infinitos equipotentes. Ellos no lo ven. Pero nosotros, a través de las dinámicas y actividades que les voy a proponer, podemos ir generando en ellos ese sentido numérico que va a ser vital cuando tengan que entrar a representación, cuando tengan que entrar a operaciones, cuando tengan que manipular los números en cuanto a cálculo mental y habilidad mental, habilidad operativa, y cuanto más cuando hablamos de problemas. Entonces, decimos que el número es un concepto abstracto y que como es abstracto, entonces necesita ser representado, porque si no lo represento se va a quedar en la idea, en el ideal, y va a ser difícil que nuestros niños lo vean, ¿verdad? Por lo tanto, si un número es un concepto abstracto y yo no puedo ver, no puedo palpar, no puedo manipular lo abstracto, entonces esta idea abstracta necesita ser representada. Por eso es que la competencia que dice representación, por eso es que la competencia que dice resuelve problemas de cantidad tiene como un elemento fundamental la capacidad de representar, porque en la medida que yo represento bien, voy a ir generando esta noción abstracta poco a poco. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. No podemos hablar acerca de números, en lo abstracto que estos son, y no podemos generar una noción de número, no podemos generar sentido numérico, si es que no hemos trabajado de manera previa y de una forma sólida algunas nociones prenuméricas, o mejor dicho, las nociones prenuméricas. No voy a detenerme aquí porque podríamos llevar mucho tiempo. Estas corresponden al nivel inicial o antes, porque tengo un sobrino de 2 años y voy viendo claramente cómo estas nociones empiezan a construirse. Lo único que quiero hacer aquí es un corte comercial, porque lo que generalmente sucede es que los profesores de inicial quieren dar el gran salto desde la representación del número y le dicen a nuestros niños, mira, aquí yo tengo, por ejemplo, no voy a dibujar, voy a mostrar. Tengo una manzana. ¿Cuántas manzanas tengo aquí? Tengo una. Y entonces, si el niño es capaz de relacionar el símbolo, que es una forma de representación, con el objeto, nosotros asumimos que ya comprendió y que ya conoció que este es el 1 y es suficiente. Y de la misma manera vamos avanzando el 2, el 3, el 5, el 10, y por eso vemos aberraciones pedagógicas cuando una criatura de 3 años de edad tiene que aprender a escribir o a contar o a representar o a identificar la cantidad de objetos hasta 10. Cuando de lo que se trata es ir generando las nociones que tenemos frente a nosotros, porque son esas nociones las que van a permitir construir el sentido numérico. Sin más vueltas al asunto, vamos a revisar rápidamente alguna de estas nociones. Si usted tiene un pequeño cerca, por favor asegúrese que las trabaje. La primera es la noción de clasificación. Les contaba que tengo un sobrino pequeñito, su mamá le compró estos juegos para armar y desarmar que no son legos, son tubitos, piecitas, roscas, tuercas, todas en 4 colores. Y entonces su mami empieza a enseñarle a que guarde los objetos, lo más lógico, clasificados por color. Y le decía, mira, este es amarillo y entonces el amarillo va aquí, y este es rojo y entonces el rojo va aquí. De pronto este pequeñín no entendía lo que la mamá le estaba explicando, y cuando la mamá empezaba a preocuparse, se da cuenta que este niño de 2 años no estaba separando los objetos por color, sino por forma. Él empezó a colocar los tornillos a un lado, el triángulo, como él dice, al otro lado, las tuercas por otro lado, independientemente del color. Esa capacidad de separar los objetos, atribuyéndoles un criterio, una característica común, eso es la capacidad de clasificación. Clasificar no es agrupar.
Agrupar viene después de clasificar. Lo primero que los niños tienen que aprender a hacer es identificar atributos en común de manera natural. Cuando la profesora le dice, coloca aquí los verdes y coloca aquí los rojos, o coloca aquí los círculos y aquí los cuadrados, la profesora le está enseñando a agrupar, a discriminar, pero no a clasificar. El ejercicio más saludable es darle una cantidad de objetos indistintos y dejar que los niños por sí solos empiecen a reconocer estos atributos en común, y al encontrar atributos en común, el segundo paso será agrupar como ellos consideran. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué los has agrupado así? ¿Por qué los separaste así? Y ellos empiezan a dar cuenta de los criterios que han identificado. Esta noción de clasificación, que primero clasifican por forma, por tamaño, por utilidad, por color, después le va a dar el sentido lógico para que ellos se den cuenta que hay una forma de clasificar por cantidad. Y entonces todos los conjuntos de 4 elementos tienen 4 elementos independientemente de los otros atributos que tenga. A eso le llamamos nosotros la generación del número como concepto de clase, porque todos los 4 son 4 en todo el mundo, no importa en qué idioma hablemos, 4 es 4 y se representa así. La segunda noción es la noción de seriación. Tenemos las cucharas ordenadas por tamaño, y a veces la seriación se confunde con la elaboración de patrones, ¿no? Me voy por aquí. Yo tengo círculo, triángulo, círculo, triángulo. Esto no es una seriación, no es una serie. Esto es una secuencia y no tiene que ver con el desarrollo de pensamiento numérico. La seriación sí, porque en la medida que los niños van reconociendo que hay un objeto más grande que otro o más pequeño que otro, y esto se puede relacionar 2, 3, 4, 5 objetos, ellos después van a entender que los números también están compuestos de tal manera que el 3 es el 2 más 1 y el 4 es el 3 más 1 y así sucesivamente. Esta noción hay que trabajarla mucho en el nivel inicial, en realidad todas. La tercera noción la vemos con el ejemplo de las manzanas, que es la noción de conservación de la cantidad. Los niños de manera natural asumen de que la cantidad está relacionada con el espacio que los objetos ocupan. Entonces, a simple vista, si yo le pregunto a un pequeño de 3 años que no ha relacionado todavía el tema de conteo, me va a decir que en la parte de abajo hay más manzanas que en la de arriba. Y nos damos cuenta que no, que lo único que ha pasado es que están más espaciadas. Este trabajo hay que hacerlo mucho en inicial para que ellos vayan dándose cuenta que la cantidad se conserva, sigue siendo la misma, no importa si los objetos están muy separados, están muy juntos, están agrupados o están en fila. Eso se logra jugando. Y la última, estas son las 4 más importantes, es la noción de correspondencia. Actividades como poner la mesa desarrolla la noción de correspondencia de manera mucho más potente que hacerles 2 conjuntos, encerrados en el diagrama de Venn y pidiéndole que el pajarito encuentre su jaulita, que el monito encuentre su platanito. Esas son formas ya estereotipadas de trabajo que no necesariamente desarrollan la noción de correspondencia. ¿Cuándo se relaciona esta noción? Cuando el niño sabe que son 4 miembros en la familia y se le pide que ponga la mesa y él empieza a darse cuenta que hay más tenedores o menos tenedores de los que necesita. Eso le va a llevar a la necesidad de identificar cuántos más, cuántos menos, y esto es clave para desarrollar la noción de número. ¿Por qué? Porque estoy necesitando expresarme de una forma que me entiendan cuando hablo de cantidad. Ese es el sentido de estas nociones. Vamos avanzando. El conteo. Primero hemos hablado de concepto de número, en segundo lugar hemos hablado de las nociones prenuméricas, solo para tenerlas en cuenta. Ahora sí vamos a meternos de lleno al trabajo de la construcción del sentido numérico. La primera gran habilidad que desarrollan nuestros niños desde muy pequeñitos es el conteo. Ellos empiezan a contar por repetición.
Mi sobrino va a ser muy citado el día de hoy porque lo tengo muy cerca. Él tiene 2 añitos, como les he contado, y él ya cuenta. 1, 2, 3, 5, 10, ¿no? Esa es su forma de contar. Después seguramente va a ir aprendiendo y nos sorprenderá contando en cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la obsesión de los adultos es que llegue lo más lejos posible. Eso corresponde a una primera etapa, que es un conteo repetitivo, en el que él simplemente dice lo que ha aprendido de memoria sin relacionar esas palabras que está utilizando, esos símbolos que está utilizando, con una cantidad. Esa es una primera etapa. La segunda etapa es la que permite la introducción de un principio de correspondencia. Yo tengo una serie de objetos a la vista del niño y le pido que los cuente. Entonces ya no solamente es un conteo de paporreta, sino que él va a ir poco a poco asignando el número que va nombrando con la cantidad que encuentra. Al principio él tiene aquí 5 objetos y va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 8, ¿no? Y va a seguir contando sin mucha noción, pero poco a poco va a aprender a 1, 2, 3, 4, 5. Y esta segunda etapa se consolida cuando él empieza a darse cuenta que el último número nombrado, la última cantidad nombrada, corresponde a la cantidad total de elementos. Eso va generándose poco a poco. La tercera etapa, que es ahora, esto en este caso estamos hablando de un conteo de objetos en fila. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo le pido que cuente objetos distribuidos en una matriz rectangular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto tiene más complejidad que esta forma de ubicar los objetos y por lo tanto va a requerir práctica. ¿Y qué pasa cuando yo distribuyo los objetos, por ejemplo, en un círculo? Él va a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y de pronto se va a dar cuenta, oye, ¿dónde comencé? Entonces, poco a poco irá desarrollando la habilidad de darse cuenta, ya sea con un puntito, con una marca y después de manera visual, dónde comenzó y dónde tiene que terminar. Todas estas subetapas corresponden a la segunda, que tiene que ver con la correspondencia 1 a 1. Pero hay una tercera etapa. Los niños cuentan objetos iniciando el conteo desde cualquier punto de referencia. En este caso ya no lo relacionan con los objetos que tienen a la vista, sino que yo puedo pedirle y decirle, a ver, empieza a contar a partir del 8. Cuando no tienen la competencia lograda, van a empezar 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero en la medida que esta habilidad se va desarrollando, ellos no van a tener dificultad de 8, 9, 10 sin hacer el conteo previo. A este tipo de conteo se le llama el conteo roto y este conteo se tiene que lograr en primer grado de primaria. Los niños deben ser capaces, más allá de hasta cuánto cuenten, que esto es relativo, sí lograr romper una cadena y comenzar su conteo desde la cantidad que nosotros le indicamos. Conteo roto. ¿El conteo es importante? Sí. ¿El conteo es suficiente para haber desarrollado el concepto de número? No, porque vuelvo al comentario de hace un momento. Mi niño sabe contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabe el número 5. Y si a eso le añado que tiene que empezar a trazar desde aquí, con la flechita acá, y bajar aquí, y dar la vuelta, él ya sabe el 5. No funciona de esa forma, ¿ok? Entonces, el conteo es importante, conteo roto en primer grado de primaria es fundamental, hay que trabajarlo jugando, que el juego es la mejor forma de trabajar matemática. Ahora, ya hablamos de conteo, vamos al segundo gran momento, la representación de los números, cuestión clave, no solo en primer grado, pero en primer grado más. ¿De cuántas formas se puede representar un número? Nosotros que seguramente hemos tenido ya más de una capacitación con todo el tema de didáctica de la matemática y el método Singapur que está muy de moda, hemos escuchado hasta el cansancio que hay 3 formas de representar.
la representación concreta, la representación gráfica y la representación simbólica. Y a eso el Ministerio de Educación le ha echado sal, pimienta y un poquito de ají, y hablamos de representación vivencial, representación pictórica, y nos mareamos con tanta representación. Quiero hacer una diferencia. Es verdad que didácticamente hablando tenemos 3 formas de representar: concreta, gráfica, simbólica. Y que efectivamente este es un ciclo continuo que tenemos que buscar en nuestros niños cuando hablamos de representar números naturales, fracciones, decimales, lo que fuera. Tienen que representar de estas 3 formas. Pero esas 3 formas son como que el marco general de representación. Entonces yo puedo decir, ¿dónde dejé la mota? A ver si me permiten. Sí, yo tengo 3 formas grandes, tres grandes maneras de representar: la representación con material concreto, la representación gráfica, los niños dibujan, y la representación simbólica. Y ojo de que yo tengo que ir jugando entre estas 3 formas de representación de manera permanente. Eso didácticamente está bien. Cuando hablamos del trabajo en primer grado, considerando justamente este triángulo de representación, yo tengo que reconocer que la representación concreta puede darse de muchas formas, que es lo que vamos a ver ahora. La representación gráfica puede darse de muchas formas. La representación simbólica es una. Entonces, en la medida que yo le permita a mi niño o a mis niños representar de cantidad de maneras, de forma concreta, de forma gráfica y simbólica, cuantas más formas de representación haya en paralelo, más rápido va a desarrollar la noción de número. Si yo me limito a ciertos tipos de material concreto y a cierta forma de representación gráfica, lo que estoy haciendo es limitando las oportunidades de comprensión. Entonces, por favor, los animo a buscar muchas formas de representación, y es lo que ahora les voy a mostrar. Lo típico: asigno un numeral, que es la representación simbólica, y una cantidad. Yo tengo en este caso 3 plumones, material concreto, y escribo el número 3, representación simbólica. Es lo que solemos hacer, ¿no? Dame 3 plumones, en este caso dibuja, dame 3 plumones o te doy 3 plumones, escribe el número que represento. Es la forma más típica que tenemos de representar. Puedo representar con mi cuerpo. Puedo pedirle a mis niños: agrúpense de a 3, de a 2, de a 5, de a 8, de a 7, porque yo en este caso me convierto en una unidad. Pero también puedo pedirles que representen con sus dedos, puedo pedirles que representen con piernas. Yo quiero representar 8 piernas. ¿Cuántos niños tiene que haber? Además de divertirse mucho, el explorar con su propio cuerpo va a hacer que la actividad sea realmente interesante. La representación con el tacto. Nuestros niños están listos para aprender desde la percepción de sus sentidos. Uno de los sentidos claves es el tacto. Entonces yo le voy a pedir al niño de primero de primaria que he conseguido en el camino que por favor se acerque para ayudarme. Elar, ¿verdad? Elar se ha ofrecido gentilmente, ha venido desde... ¿Qué colegio viene Elar? No lo sé. Aquí tenemos a nuestro niño de primer grado. Cuando trabaje la representación, les decía, una de las formas es el trabajo del tacto. Entonces, Elar, por favor, si puedes darte la vuelta, voy a darte un plumón, ¿sí? Y entonces yo quiero trabajar en este caso, si retrocedes un poquito y quiero que utilices este espacio. Yo voy a hacer algo y tú vas a anotar allí el número que represento con lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué he hecho? ¿Sí? Como tú consideres. Ajá. ¿Qué he representado? ¿Qué número he representado? Elar, cuéntame. El 6, muy bien. Yo no le he dicho que represente el 6. Él no ha observado el 6. Él ha sentido el 6. Esa es una forma de hacerlo. Otra podría ser... ¿Qué número he representado? Ah, ok, lo vuelvo a hacer, no hay problema.
Ah, perfecto. Entonces, él no está observando, él está sintiendo. Y de la misma manera en que trabajo el tacto, yo puedo utilizar otros sentidos. Por ejemplo, quiero que representes el número, pero ahora no lo hagas con el símbolo. Utiliza otra forma de representarlo, la que a ti se te ocurra. Él no es profesor, ¿verdad? Así que vamos a dejar a su imaginación. Representa el siguiente número. Bien, excelente. Estoy relacionando una representación a partir del órgano del oído con una representación gráfica. Si a esto yo le añado, si me permite, Celar, por favor, las cuentas y la latita. Esto nunca tiene pierde, nuestros niños se van a divertir muchísimo. Entonces yo puedo decirle a mis niños, selecciona una cantidad de canicas, yo voy a representarla aquí y tú la vas a mostrar. Ya no quiero que lo hagas de esta forma ni de esta forma, elige tú cuál, ¿ok? Puedes representarla en la pizarra o puedes representarla con tu cuerpo, de la forma que tú quieras, Celar. Vamos. ¿En la pizarra o con el cuerpo? Como tú quieras. Muy bien. ¿Qué número es que ha representado? ¿Qué número era, Elar? 4, muy bien. Pido un aplauso para Elar virtual. Ahí está su público. Tiene sus fans. Gracias, muy bien. Bien, entonces nos damos cuenta que la representación trasciende la típica, concreta, gráfica y simbólica. Cuantos más sentidos estén involucrados, y no solamente la vista, nuestros niños, además de disfrutar mucho, van a poder experimentar este sentido numérico que necesita ser representado de diferentes formas. Palmas, formas de levantar el brazo, por ejemplo, si me dan, en este caso, el siguiente sonido, yo puedo hacer 1, 2, 3, ejecuto movimiento y represento la cantidad a través de mi cuerpo. El tacto, el oído, lo hemos visto en el ejemplo, la vista, y ahorita vamos a un tema sumamente importante en cuestión de reconocimiento de los números, y por supuesto de forma gráfica. Ahora, cuando hablamos de forma gráfica, una es la que Elar ha hecho muy bien, ha utilizado círculos. Una de las mejores formas de representación gráfica, además de dibujos de objetos, son los palotes. Nunca deje de utilizar palotes. Pídele a los niños que relacionen círculos, palotes, dibujos, material concreto, etc. Los palotes son estratégicos, después les voy a contar por qué. Bien, entonces, cuantas más formas de representación en paralelo haya, mejor. Hasta aquí hemos visto el conteo, punto número 1, 2, la representación. El tercer aspecto que tenemos que trabajar cuando desarrollamos el sentido de número tiene que ver con un término llamado subitización. Si es que hemos escuchado hablar de él, quisiera preguntarle, ¿qué es subitizar? ¿Cuándo subitizo? Vamos a ver qué tan buenos somos subitizando. Voy a mostrarle una imagen y usted me va a decir qué cantidad ve representada en la imagen que le voy a mostrar. ¿Listos? Vamos a ver cuánto se demora. ¿Cuántos puntos hay? 3. ¿Usted necesitó contarlos para darse cuenta que hay 3 puntos? Estoy segura que no. ¿Por qué? Porque su cerebro identificó y relacionó inmediatamente esa imagen con esta otra imagen. Los dados son un juguete, porque sirve para jugar, que tienen la cualidad de poder trabajar esta dinámica y esta habilidad de subitizar, que también es vital cuando hablamos de el concepto de número. ¿Qué es subitizar? Subitizar es la capacidad que tengo para darme cuenta qué cantidad está siendo representada sin contar. Si yo empiezo a contar, yo no estoy subitizando, yo estoy contando. Y si yo cuento muy rápido,
Estoy contando muy rápido, pero no estoy subitizando. La subitización es una sola mirada y poder identificar rápidamente la cantidad. El primer recurso didáctico que es clave para aprender a subitizar es el dado, pero no es el único, porque de la misma manera en que les mostré el ejercicio con Elar, en este caso yo sería una niña, él sería mi compañero, yo juego con el sonido y con las formas que hemos trabajado, después los roles se intercambian, de la misma manera podemos proponer a nuestros niños que trabajen en pares y hagan un ejercicio similar al que les voy a mostrar. Puedo pedirles que organizados en parejas, sin que uno vea, uno se tapa los ojos o se voltea, cualquiera de las dos formas, y el otro niño coloca un número de objetos sobre la mesa y los cubre con una tela. Entonces, si yo quiero trabajar la estrategia de subitización, una forma es esta. A la voz de 3, yo levanto la tela y tú tienes que decirme cuántos plumones hay rápidamente. Entonces el pequeño, en este caso, lo que va a hacer es levantar y tapar. ¿Cuántos había? 2, 3, 5, 8, los números que estemos trabajando. Este juego, además de encantarles, porque ellos van contando quién tiene más puntos, quién se equivocó, después verifican si efectivamente había 2 o 3 objetos, genera esta capacidad de subitizar. Aprovecho para darles también aprovecho la situación. Cuando hablamos de representación, permítame volver al tema de representación, esta es otra forma de representar, objetos cubiertos. Entonces, dime cuántos plumones hay tocando, a ver, cuenta cuántos hay. Aquí hay 3. Eso es representar a través del tacto, ¿no? Reconocer la cantidad. Cuando hablamos de subitización, yo te muestro los objetos y los cubro. Jugar con el dado, jugar mucho con el dado. Yo lanzo el dado y di rápido qué número es. Después de utilizar el dado, yo convierto el juego del dado en la tarjeta que vemos en la diapositiva. El tener estas tarjetas en los números del 1 al 6 ayuda mucho, porque entonces yo te puedo mostrar la tarjeta con el número 3 y tú tienes que correr, por ejemplo, y ubicar el mismo número de canicas. Entonces jugamos mucho representando y subitizando. Hasta aquí tengo conteo, tengo representación y tengo subitización. 3 habilidades diferentes y complementarias. Siguiente proceso, la descomposición del número. Y aquí sí voy a detenerme en hacer un énfasis fundamental. ¿Cuánto tiempo debe dedicar un profesor de primer grado en trabajar los números del 1 al 10? ¿Una semana, 2 semanas, 3 días, todo un año? Y esto se relaciona con un aspecto que el Currículo Nacional nos plantea, que a muchos colegios, incluso creo que yo, más los privados, les puso los pelos de punta en algún momento. ¿Por qué en primer grado tengo que trabajar solo hasta el 20? Es muy poco. Mis niños son tan inteligentes que pueden correr hasta el 100 y algunos demasiado buenos que pueden correr hasta el 1000. ¿Por qué hasta el 20? ¿Por qué los limitan? Y esto se ha asociado a una idea errónea de que el Ministerio de Educación y el Estado ofrecen una formación académica pobre y limitada. Y nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario. Porque cuando hablo de descomposición, en este caso, la pregunta que les he planteado está vigente y se la respondo al final de este momento. Yo les planteo allí una cuestión. Tengo el número 3. ¿De qué formas distintas se puede descomponer el número 3? Como estoy hablando con niños de primer grado, lo que se sugiere es jugar. Una forma de jugar es trabajar, si usted trabaja con los padres de familia, haga que le ayuden, y si no, hágalo usted mismo. Cajitas de fósforo, cuyo contenido, la cajita que lleve el contenido, no la tapita, está dividido por un cartoncito que yo pego con goma o con cinta, y voy a utilizar frijolitos, lentejitas, algún objeto pequeño que pueda jugar aquí, ¿no? Que pueda moverse aquí. En este caso yo quiero averiguar de cuántas formas distintas puede componerse el número 3. Por lo tanto, yo voy a echar en la cajita
3 lentejitas. Voy a dibujarlas acá afuera. Una vez que tengo esto, echo las 3 lentejitas aquí y tapo la cajita. Esa es la cajita del 3. Y entonces los niños empiezan a agitar la cajita, la abren y van a descubrir, por ejemplo, que esta es una forma. Y me van a decir, ya, una de las formas en que el 3 se forma, una de las maneras en que el 3 se forma es 2 más 1. A ver, sigamos jugando, niños. Quiero que agiten la cajita 10 veces, 15 veces, 20 veces, que jueguen todo lo que quieran. Y entonces van a ir identificando, por ejemplo, que a veces va a aparecer esto, a veces va a aparecer esta otra forma, puede aparecer esta otra, hasta que se van dando cuenta que hay 4 sumas que son las que componen el número 3. De tanto anotar, porque se les da una hoja de papel larga, pueden trabajar en pares si gustan o de manera individual, ellos de una lista de 20 veces que han hecho el mismo experimento, porque están experimentando, se dan cuenta que siempre van a encontrar estas 4 sumas. Por lo tanto, yo voy a formar con mis niños la casita, la escuelita, el nido, el arbolito, usted póngale la forma que usted desee. El 3 siempre se va a formar por 0 más 3, por 1 más 2, por 2 más 1 o por 3 más 0. Y la propiedad conmutativa, ojo que estamos en primero de primaria y apenas comenzando el año. Esta, en este caso le voy a llamar casita del 3, yo la escribo en un papelógrafo y la pego en el salón. Porque la idea es que si primero han jugado, han experimentado, han identificado, porque no es que les hago jugar 5 minutos y a los 5 minutos corto porque tengo que avanzar. No, juegan hasta que empiezan a darse cuenta de la regularidad. Y después de haberla identificado, recién los voy a llevar a ordenar y van a darse cuenta, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0 y siempre da 3. Al pegar este material en el salón en un lugar visible, lo que voy a provocar es la memorización de estas sumas. Nos han dicho erróneamente que memorizar está muy mal, que eso corresponde a la era arcaica, y no es así. Cuando la memorización se da a partir de un proceso constructivo y reflexivo, es buena. Porque este saber de memoria, que 3 es 1 más 2, 2 más 1, que 10 es 5 más 5, 6 más 4, 4 más 6, 7 más 3, va a generar, primero, economía cognitiva. ¿Qué es economía cognitiva? Voy a resolver las cosas rápido, sin cansarme y sin pensar mucho. Y en segundo lugar, si yo puedo aprender en primer grado, por ejemplo, que el número 5 es igual a 2 más 3, cuando llegue al número 50 no voy a tener ningún problema para darme cuenta que 50 es 20 más 30. Entonces, ya sea por economía cognitiva o ya sea porque voy a poder trasladar esa habilidad a números más grandes, yo necesito memorizar. Esto es fundamental. Por eso se recomienda que cada número del 1 hasta el 9 tenga por lo menos 4 sesiones de trabajo. Mínimo 4. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar conteo, porque tengo que trabajar diferentes formas de representación, porque tengo que trabajar subitización de ese número, porque tengo que trabajar la descomposición del número. Tengo que seguir jugando con estos 4 aspectos que son fundamentales, y una vez que he logrado que mis chicos sepan la descomposición del 3, por ejemplo, tengo que tener una clase siguiente para que trabajen la descomposición del 2 y del 3. Y cuando ya lo han logrado, yo paso al número 4 y trabajo representación, trabajo subitización, trabajo descomposición. Y ya lo lograron con el 4, voy a tener que trabajar la del 2, la del 3 y la del 4. Y entonces me voy dando cuenta que solamente llegar hasta el número 9 me va a demandar mucho tiempo. Un buen manejo didáctico es el que me va a explicar por qué el Ministerio de Educación me dice que solamente hasta el 20. Esto lleva mucho más tiempo entonces del que habíamos considerado.
Finalmente, el último aspecto que tenemos que considerar cuando hablamos de números, miren, hemos dicho conteo, representación, subitización, descomposición, y el último tiene que ver con la siguiente actividad. Vamos a verla. Denme un minuto no, algunos segundos para dejar mi pizarra limpia. Ok, esta diapositiva tiene que ver con el resumen de lo que les acabo de comentar, ¿no? Esas son las formas de descomponer el 3, hay diferentes formas de descomponer el 4, y ahora sí vamos al último aspecto importante, que tiene que ver con entender que el número está relacionado con otros números que son vecinos. Generalmente trabajamos este concepto pidiéndoles y enseñándoles a los niños el número anterior y posterior. Entonces, si yo estoy trabajando el número 6, yo le pregunto, ¿cuál es el anterior? Y obviamente él me va a decir el 5, y ¿cuál es el posterior? Me va a decir el 7, pero ¿qué estrategia ha utilizado? ¿Qué estrategia cognitiva ha utilizado para llegar a esa buena respuesta? Ha utilizado el conteo. Si un niño sabe contar, lo único que va a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Después de 6, 7. Pero de esta manera no está logrando comprender el sentido inclusivo del número como conjunto. Por eso se recomienda que en lugar de enseñar el número anterior y posterior con tanto énfasis, primero usted trabaje la noción de conjunto de la siguiente manera. Usted puede pedirle a los niños, como está en la diapositiva, dice, coloca aquí 5 lápices. El niño coloca 5 lápices. 1, 2, 3, 4, 5. Y después pídale, aquí hay 5 lápices, ahora coloca 3 lápices. Si lo que el niño hace es recoger los 5 lápices y empezar nuevamente 1, 2, 3, es que no ha entendido el principio de base, que significa que el 5 significa 4 más 1. Que si yo tengo el 5 aquí, lo voy a poner de otra forma, yo tengo el 5, el 4, el 3, el 2, etc. ¿Qué necesitamos que los niños desarrollen como noción? El darse cuenta que el conjunto 5, 1, 2, 3, 4, 5, es igual al conjunto 4 más 1. Entonces, si él ha comprendido y ha desarrollado esa noción lógica, no porque yo le digo, no se hace así, solamente le tienes que quitar, no por eso va a desarrollar la noción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recomendación pedagógica. Usted tenga en su salón cajas de zapatos o la caja que a usted le guste más y coloque dentro como etiqueta de la caja un conjunto con cierto número de objetos. Cualquier objeto es lo de menos, en este caso 4. Y pídale a los niños siempre que encuentren 4 objetos, 4 piedritas, 4 chapitas, 4 semillas, 4 de algo, los metan en una bolsita y lo agrupen. Y cuando usted vaya a trabajar ese número o el número que sigue, utilice esa misma cajita que ellos van coleccionando día a día, como jugando, algunos se vuelven obsesivos, es verdad, y empieza a pedirles que desde ese conjunto formen conjuntos más pequeños. Cuando ellos se dan cuenta que tengo la bolsita de 4 y que esa bolsita de 4 la puedo formar 2 con 2, 1 con 3, 3 con 1, van a relacionar ese ejercicio con esta casita de descomposición que les enseñé. Y entonces la noción del número anterior más 1 va a empezar a generarse. La otra forma es trabajar con las regletas de Cuisiner, cuando ellos hacen la escalerita y se dan cuenta que ponen un cuadradito más y entonces encontraron la equivalencia, ¿no? Otra forma de descomponer muy bien. ¿Esto qué significa? Entender que el conjunto que forma el número 5 incluye el anterior. Nos damos cuenta que esto es diferente a pedirle simplemente el anterior y el posterior. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Es relevante? No, si es que primero no hemos construido la cuestión de base. Por lo tanto, podemos decir que son 5 aspectos que se tienen que trabajar en relación al número. Conteo, muchas formas de representación, la subitización, que es la capacidad de reconocer una cantidad sin contar,
La cuarta dijimos la descomposición y esta última que es la característica o propiedad inclusiva que tienen los números en su concepto de serie. Espero, queridos profesores, que la información les haya resultado interesante y si usted enseña primer grado, no dude en jugar con los niños, aunque esté ya usted en el número 90, empiece a jugar con números del 1 al 9. Yo le aseguro que no se va a arrepentir. Las profesoras de segundo grado en adelante se lo van a agradecer muchísimo. Nos despedimos, hasta aquí, vamos a hacerlo con una palabra de oración y si hay posibilidad no duden en dejar sus comentarios que vamos a poderlos responder en la siguiente clase. Oremos. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de compartir este tiempo con los maestros y maestras que están del otro lado de la pantalla. Ayúdanos, Padre, a que esta información pueda sernos útil y sobre todo, mi Dios, ayúdanos a que nuestro trabajo pueda impregnar el corazón de nuestros niños. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos vemos la próxima clase. Chao.